Hola, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de A la Luz de la Astrología. Aquí estamos con Mito. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Hola Ruth, pues todo bien. ¿Todo bien? Bienvenidas a todos. Todo bien. Vamos hoy a seguir con la temática de un episodio que habíamos hecho anteriormente de los arquetipos, en el cual habíamos visto el arquetipo del guerrero. Hoy vamos a hablar de otros arquetipos que también nos sirven mucho para entendernos, para comprendernos, para entender también cómo accionamos, qué decisiones tomamos, cómo reaccionamos a ciertas circunstancias. Los arquetipos, recordemos que nos hablan de pautas, de formas de conductas, y los arquetipos tienen que ver con una cuestión, digamos, muy propia del colectivo, de las tramas de la historia, por ejemplo, narrativa o de la literatura, digamos, tienen que ver con ciertos personajes que se van repitiendo, ciertas características, ciertas actitudes que se van repitiendo a lo largo de la historia, ¿sí? Y que, digamos, en algún punto forman parte de nosotros, de cada uno de nosotros, y hay algunos arquetipos que están más presentes en nuestra vida. El otro día hablábamos del guerrero, este arquetipo aguerrido, combatiente, competitivo, ¿sí? Que, digamos, hay una cuestión siempre, digamos, de lucha, ¿sí? Y ahora vamos a hablar de un arquetipo muy diferente. El arquetipo del guerrero lo podemos asociar a Aries, a Marte, y vamos a hablar hoy del arquetipo del inocente. ¿Sí? Hay algo del arquetipo del inocente que, digamos, es muy diferente a ese guerrero, ¿sí? Porque el guerrero, digamos, de alguna manera siempre hay algo que combatir, algo que hacer, ¿sí? El arquetipo del inocente es un arquetipo que está, digamos, más abierto, más receptivo, más confiado, ¿sí? Si en el guerrero veíamos siempre, bueno, desconfío y yo puedo más, ¿no? O este me está haciendo la competición y entonces yo tengo que ser mejor. En el inocente no, en el inocente todo está bien, ¿sí? Son la persona que tiene muy integrado, ¿no? El arquetipo del inocente. Hay algo de muy buenachón, ¿no? Como una confianza muy grande, como una sensación de que va a estar todo bien, siempre va a tender a ver lo bueno de lo que está pasando, ¿no? El vaso medio lleno, y, digamos, lo que le puede costar es conectar, digamos, con su propia sombra, ¿sí? Conectar con la sombra también exterior, eh, digamos, analizar más, ¿no? Si una situación le conviene o no le conviene, como que también cuando tenemos incorporado, ¿no? O demasiado presente el arquetipo del inocente, cualquier cuestión que nos propongan es sí, venga, vamos, sí, va a estar todo bien. Y entonces, digamos, me pierdo, ¿sí? Muchas veces también de discriminar si en esa situación quiero hacer eso o no quiero hacer eso, o es mejor que no, o me interesa, no me interesa. Como que hay algo del sí fácil. No sé qué te parece, Mito. Sí, total. Es el típico comportamiento que se centra siempre en la parte buena de las cosas y también al considerarse alguien bueno, también tiene esta necesidad de disfrazar todo lo que no le parezca que encaja en su noción de bondad o de optimismo, porque de alguna manera es como si yo soy bueno, las cosas malas no me pueden pasar. Y esto es de una ingenuidad enorme que también está muy unida al arquetipo del inocente, esta ingenuidad, incluso esta simplicidad de las cosas son tal cual y siempre van a ser buenas, siempre van a ocurrir de una manera agradable, una manera optimista. O sea, me parece que es un arquetipo muy necesario también porque todos necesitamos también esa parte
de poder confiar, ¿no? Confiar que hay una fuerza benigna, que podría ser, por ejemplo, Júpiter, que viene y que nos abraza y nos sostiene, como esta capacidad de confiar en la vida, de confiar que lo que acabas dando se te retribuye también, y esta capacidad de estar conectada a la abundancia, ¿no? Al fluir de las cosas. Ahora, claro, lo que pasa es todo lo que es llevado a un exagero, luego cae en su propia trampa, que aquí sería un poco cerrar la mirada a la realidad o al pragmatismo e intentar, o sea, si no encaja en lo que yo estoy esperando, mis expectativas de la realidad, yo lo disfrazo de, no, pero esto no es para tanto. O sea, así ejemplos más claros de, yo qué sé, estás en un grupo de personas y desde fuera se ve claramente que hay una persona que te está, pues, te está haciendo daño o te está mostrando precisamente esta parte demasiado inocente y de que a veces pues crees demasiado en las cosas y tú lo disfrazas de, uy, no, no es para tanto, pero él le estaba diciendo esto solo porque ha tenido un día malo y ahí realmente estás cerrando tu visión a lo que es por querer simplemente fingirte a esta parte optimista o esta parte más simplista de la realidad, de las cosas son buenas, las personas son buenas y hay que confiar y estar abierto a todo, pero bueno, con también un poco de sentido común o un poco más de espíritu crítico, diría yo. Ujú. Sí, como que pueden quedar presas de la manipulación, ¿no? De la otra persona, donde ve esa ingenuidad, esa bondad y de alguna manera, sí, pueden aprovecharse. Los arquetipos no es que, digamos, están siempre presentes y solo hay un arquetipo, digamos, que nos domina, por decirlo de alguna manera. También, digamos, hay, digamos, consecuencias de este arquetipo del inocente donde quizás, digamos, se tropieza muchas veces con la misma piedra por esta cuestión, ¿no? De no querer ver que hay una piedra con la cual puedo tropezar, como que voy, digamos, con esa confianza y vuelvo a tropezar, y por ahí también, digamos, en ese recorrido del inocente, llega un momento donde la persona también puede quedar en un lugar muy víctima, ¿no? Cuando realmente ve, digamos, que esa persona me manipuló, que esa persona me dijo una cosa y no era, ¿no? Que tenía esta expectativa y no fue. Y ahí hay algo también, digamos, que con este arquetipo del inocente muchas veces lo que sucede es que no creo herramientas, ¿sí? Me quedo en un lugar muy a merced de lo que pase, del otro, ¿sí? Y no creo herramientas propias y podemos, digamos, ¿no? Como ir eh, decantando, ¿sí? Ese arquetipo de la inocencia a un lugar también de víctima, por ejemplo. ¿Sí? Podemos ir a un lugar de víctima donde no tengo las capacidades tampoco, ¿no? De librar ciertas batallas, ¿sí? Y entonces quedo presa de esas batallas y yo no puedo, no tengo, no soy, no tengo suficiente valor para hacerlo, ¿no? Como en un lugar también, ¿no? Muy quedadito, ¿sí? Por otra parte, también ese inocente puede derivar, ¿sí? A lo que llamamos el arquetipo el huérfano, que sería como la antítesis de ese inocente en el sentido de que el huérfano hay algo que está herido desde un principio, ¿no? Hay una herida muy primigenia en la cual la persona siente que en el mundo, como si dentro de este antagonismo, sin el inocente todo es bueno, desde el huérfano todo es malo, ¿no? Todo es peligroso, ¿sí? Entonces hay mucho miedo, hay mucha desconfianza, ¿sí? También, digamos, con este arquetipo, ¿no? Del inocente, de la bondad, de todo tiene que estar bien, todo va a estar bien porque yo soy buena persona, ¿sí? No veo tampoco mis sombras. En algún punto, digamos, a través de la vida, a través de las experiencias,
puede, digamos, conectar, ¿no? con esas heridas, con aquello que no fue bien y de repente, ¿no? Como dar la vuelta a la tortilla, ¿sí? Quedarme en un lugar de mucha desconfianza porque ya tengo muchas experiencias en las cuales yo me he abierto a la experiencia, por ejemplo, ¿no? Desde un lugar de confianza y de alguna manera he tenido experiencias dolorosas, ¿no? Al cabo del tiempo. Entonces, digamos que siempre, ¿no? Que estamos muy polarizadas en el sentido de muy tomadas, ¿sí? Por uno de los arquetipos, ¿no? De manera de que no puedo integrar otras partes de mí misma, ¿sí? Me voy a rigidizar mucho y la tendencia va a ser a polarizarme al otro polo. ¿Sí? Entonces, de repente, todo es bondad, todo es luz, y digamos, de tanto que voy ahí a ese lugar, digamos, intenso de la energía, después me polarizo, ¿sí? Entonces ya no confío en nada, en nadie, estoy todo el tiempo conectada con esa herida, con lo que no fue, con lo que no estuvo bueno, ¿sí? Y de alguna manera lo que hago es cerrarme a la experiencia. Cuando tenemos más activado de alguna manera, por decirlo de alguna manera, el arquetipo del huérfano, no me abro a las experiencias porque, digamos, hay mucho miedo, entonces hay poca confianza, ¿no? Hay mucha desconfianza, entonces no me abro a la experiencia. ¿Sí? Entonces también, ¿cómo es esto de regular, de equilibrar esas energías? ¿En qué ocasiones está bueno confiar, ¿sí? Decir, bueno, venga, vamos para allí, claro que sí. Y en qué momentos, bueno, me tengo que pensar las cosas dos veces o tengo que ver también, ¿no? Otras alternativas, ¿sí? O cuestiones que pueden pasar, que a lo mejor, bueno, sí, voy para allí, ¿no? En el caso, por ejemplo, no sé, una propuesta, sí, voy para allí, pero bueno, con ese margen de prudencia, ¿no? De alguna manera, o entendiendo de que, bueno, no tiene que ser todo maravilloso o seguramente no va a ser todo maravilloso. Entonces están estos dos arquetipos que son, de alguna manera, ¿no? Antítesis uno del otro, perdón, antítesis uno del otro. Que todo el rato me venía la dualidad entre Saturno y Júpiter, ¿no? Uno que Ujú. quiere estar muy hacia afuera, que quiere expandir, que quiere agrandar, tiene este optimismo, tiene esta confianza en la vida, pero claro, también peca por exceso, precisamente por los exageros exacto, por exageros o excesos. Ujú. Um, y luego este Saturno, que puede ser un Saturno sano, equilibrado, que es en la Tierra, la prudencia, la paciencia, también el saber que las cosas toman su tiempo, tienen sus ciclos, es el maestro de la realidad, de realmente saber cómo manejarnos en esta realidad física de manifestación, o un Saturno pues demasiado cristalizado, demasiado rígido, que te vuelve o muy eremita o muy con una coraza muy grande, muy hacia adentro, también un poco amargada, ¿no? Con esta fácilmente sale la crítica, sale el pesimismo o sale ni siquiera dar una oportunidad a la situación y pensar ya de antemano va a ir mal, esto va a ser terrible, y de ahí incluso poder entrar en la víctima también. Ujú. Pero todo el rato no sé por qué me venía la dinámica Saturno, Júpiter, Júpiter, Saturno. Sí, total. Digamos, el inocente lo podemos ver también desde el costado de lo taurino, digamos, ¿no? Que quiere disfrutar de todo y también hay mucha inocencia y mucha bondad, ¿no? Digamos, en la cualidad energética de Tauro, ¿no? Como una cuestión bien conectada con la abundancia también, ¿no? O sea, Tauro, por ejemplo, la luna que está exaltada en Tauro, ¿no? Hay algo de ese tener el calor, tener la nutrición, tener todo dado, que también, claro, o sea, ellos
tengo todo dado, salgo a la vida con todo dado. O sea, como es esto aquí, digamos, en mi micromundo, es en el macromundo, ¿no? Entonces, digamos, hay algo donde traslado eso y por ahí, ya digo, ¿no? Después la experiencia con el tiempo, bueno, veo que no es tan así, ¿no? Y ahí el Tauro lo que hace es, bueno, pues me quedo en un mundo muy pequeñito, ¿sí? Donde yo de alguna manera tenga la seguridad de que está todo dado. ¿Sí? Y ahí también nos encontramos con la limitación de Tauro, que es esta cuestión de explorar, de salir a lo desconocido. ¿Sí? Tauro, digamos, como así como una imagen, es, bueno, vamos a ir a, no sé, a la montaña. Si aquí está todo dado y está todo bien, ¿no? Entonces me quedo ya con esto pequeñito. La inocencia también la podemos ver muchas veces en el signo de cáncer, con esta cuestión, ¿no? Cuando tenemos luna, sol en cáncer, o una luna potente, digamos, en la carta, en un punto dominante, ¿no? Esta cuestión también de lo materno, del nido materno en el que está todo dado, ¿no? Donde de alguna manera también esa energía canceriana nos remite a la fantasía, a la ilusión, al mundo color de rosa. Eh, Piscis también tiene esta cuestión de ver todo de color de rosa, de esta cuestión que decíamos también de los engaños, ser presa, ¿no? O tener más posibilidades de quedar presa de engaños, porque hay algo donde quiero que esa persona, hay un ideal muy grande, ¿no? De la persona, tiende a idealizar mucho al otro, a no querer ver los defectos, la sombra de los demás. También de nuevo, ¿no? Siempre que nos cuesta ver la sombra en el afuera es porque no hay un reconocimiento de la propia sombra, ¿sí? O ese reconocimiento de la propia sombra es muy doloroso y escapo, ¿sí? Hay algo también Mm, escapista, evasivo, ¿no? En Cáncer, en Piscis, hay mucha evasión. O sea, lo que no me gusta no quiero ir, no lo quiero tocar, lo niego, ¿sí? Me construyo mi mundo de fantasía donde está todo dado, está todo bien, todo es posible y de alguna manera renuncio, ¿no? a ponerme en contacto con aquello que no, ¿sí? Y ahí de nuevo, o sea, hay algo donde si no enfrento esa crisis, no me procuro de recursos, porque justamente, digamos, es en esa crisis donde voy a poder generar más recursos, ¿no? O claro. recursos que me ofrecen esa situación que quizás no es tan maravillosa. Sí, también Claro. está esto, ¿no? Como, y ahí viene Saturno, ¿no? Esto lo diría, esto que acabo de decir me ha personificado Saturno. ¿No? Hay que generar recursos y los obstáculos son el mayor lugar donde generar recursos. Sí, o sea, ahí está Pero también. es verdad. O sea, cuando si uno se pone a reflexionar sobre su propia vida, cuando tú estás en una fase en que todas tus necesidades están cubiertas, todo está bien, todo, hay esta necesidad un poco interna de que todo se quede un poco así y entonces tienes esta tendencia a retener, a aferrarte a esas cosas y no sales de tu zona de confort, porque ¿para qué vas a salir si todo está bien? ¿No? Es un poco también de lógica. Ahora, cuando la propia vida, las circunstancias externas o incluso algo interno te lleva a una inquietud de que es necesario un cambio o la vida de alguna manera te hace un cambio grande, te saca el suelo debajo de los pies, ahí sin duda tienes dos posibles respuestas. O te quieres aferrar a lo que era y lo que era lo conocido y ese paraíso artificial de, ay, en esa fase de mi vida estaba todo bien y era todo dado, pero también hay algo ahí de irreal porque las cosas no se mantienen siempre igual, vida es cambio y cambio es vida, entonces es eso, o te quedas en esa actitud de no me permito explorar qué hay más allá y atravesar esta incertidumbre y
esta sensación de incomodidad y ver que hay más allá de ella, que esto podría ser un poco el arquetipo del inocente o de la víctima, me quedo aquí, me aferro y creo que la vida me está castigando y que soy muy débil y no puedo y lo que intento es encontrar el culpable afuera, o cojo realmente ese momento con todo el miedo, con toda la incertidumbre y la incomodidad, todo junto y digo, pero bueno, pero con esto voy a hacer algo e intento realmente descubrir qué recursos me nacen, qué descubro de mí misma, que antes nunca había tenido esta posibilidad de poder practicar y poder ver qué se mueve, ¿no? Y qué otras partes mías van saliendo. Porque es eso, porque la vida te está pidiendo otro tipo de respuestas. Y entonces, si le quieres decir que sí, es ahí que puedes descubrir realmente estos recursos. Sí, ahora que estabas diciendo eso de la víctima, ¿no? Y que está, digamos, como que el perpetrador está afuera, digamos, también, digamos, de alguna manera, cuando me ubico en ese lugar de víctima, siento que aquello que, digamos, va a ser el cambio es algo salvador totalmente. Es como que necesito que la plena luz venga a salvarme, ¿no? Como hay una cuestión también, ¿no? Muy polarizada, ¿no? De esta sombra y de esta luz, ¿no? Entonces, o viene el perpetrador, digamos, ¿no? A hacerme daño, ¿sí? O va a venir un salvador que me salve, ¿sí? Y ahí de nuevo, no contacto con mis propios recursos, no contacto ni con mi propia sombra y mi propia luz. O sea, hay algo también, ¿no? Muy... donde siento... que es una cosa u otra, ¿sí? O está el perpetrador que está dispuesto, ¿no? A hacerme daño, entonces yo me cierro, o tiene que venir el salvador, ¿no? Como hay algo, digamos, externo, donde no tomo, ¿no? Yo las riendas o la responsabilidad. Sí, también, digamos, en esto que decíamos, ¿no? En contraposición con lo saturnino, que tiene que ver con este tomar las riendas y responsabilizarme, ¿no? Tanto de mis luces como de mis sombras, de lo que yo quiero, de lo que yo necesito, de que hay este obstáculo y tengo que generar recursos para poder solventarlo. Me quedo en un lugar de mucha inactividad, de mucha inacción. ¿Sí? Entonces, también estos lugares víctima, inocente, hay algo donde como la sensación es que algo me tiene que salvar y eso que me tiene que salvar es externo y es Exacto. absoluto, ¿no? También como esta cuestión de nuevo, ¿no? Nos quedamos en una posición muy infantil, donde mamá viene a rescatarme, ¿sí? Donde hay otro que es el que me da la vida, es otro el que me protege, es otro, ¿no? El que me da seguridad, el que me da abrigo, ¿sí? Y, digamos, me puedo quedar muy apegada, digamos, a esa imagen puer, ¿no? Niña, infantil, ¿sí? Porque hay algo donde también, donde no puedo salir al mundo y ver al mundo tal como es, de alguna manera, ¿no? Con sus cosas positivas, de alguna manera, por decirlo de alguna manera, y con sus cosas negativas, y entender cómo funciona y cómo yo quiero funcionar dentro de este escenario, ¿no? De este planteo que es la vida. Por otro lado, la energía del arquetipo del huérfano nos remite a esto que bien decías, ¿no? De Saturno, nos puede remitir también a Virgo, ¿sí? O sea, digamos, Virgo, Capricornio, lo saturnino, nos hablan ya de una herida muy primigenia, ¿no? De un contacto con la carencia desde una edad muy temprana. Y hay algo que también, digamos, sobre todo las que tenemos Capricornio y Virgo en nuestras cartas, sabemos, digamos, por la experiencia, donde la vida nos va a traer situaciones de destino, experiencias, vínculos, donde hay algo que falta, ¿sí? Donde la falta, la carencia, la restricción, la limitación, va a formar parte, ¿no? De mi vida desde edad muy temprana. Entonces yo me puedo quedar con esta sensación de restricción, de carencia, ¿no? Y muy
ahí tendríamos una zona de confort, de carencia. Entonces, digamos, podemos crear una zona de confort donde justamente la limitación, la carencia, el no tener, el no poder conectar con la abundancia es lo conocido. Y también, ¿no? Siempre que hablamos de zonas de confort, imaginamos algo súper, siempre lo pienso, ¿no? Como algo blandito, calentito, ¿sí? Un lugar donde una está muy bien y a veces, digamos, o pensarlo también como un colchoncito. Y, digamos, la zona de confort también desde el huérfano, porque es lo conocido, es un colchón de espinas, es como funambulista. Sí, o sea, hay algo donde no, puedo ir por este prado lleno de césped, ¿no? Mullidito, no, me voy por la fila, por la alfombra esta de espinas, ¿no? De pinchos, que es lo conocido. Sí, entonces me cuesta mucho conectar con esa abundancia, con esa inocencia, con esa luz, ¿no? Como que hay algo en contraposición, digamos, que me va a llevar mucho a ese lugar. ¿Sí? Aquí lo bueno también es cada una de nosotras poder ver si estamos de alguna manera más abducidas o condicionadas, ¿no? Por el arquetipo del inocente o por el arquetipo del huérfano, ¿no? En que cuando suceden situaciones, ¿no? Se me plantean ciertas decisiones, ¿sí? ¿Cómo respondo, ¿no? ¿Desde qué lugar respondo? ¿Respondo desde esta confianza o respondo desde esta desconfianza, restricción? ¿Sí? Hay algo también, digamos, en el huérfano, donde por ahí cuando alguien le ofrece algo y se lo está ofreciendo genuinamente, sin pedir nada a cambio, es algo buenísimo, que al huérfano le cuesta un montón aceptarlo si es que lo llega a aceptar. ¿Sí? O por ejemplo, esto, que le regalen algo. Si yo estoy muy conectada con el arquetipo del huérfano y puedo tomar eso que me están regalando, lo siguiente, digamos, a pensar, o lo previo a pensar es, ¿qué tengo que darte yo? Ya, O sea, porque hay total. algo donde estoy conectada con la carencia. O sea, si tú me das dos, yo te tengo que dar cuatro, porque así me quedo sin menos dos, que es la carencia. Y esa sensación de obligación, de sacrificio, de dureza, de algo que nunca sale fácil, entonces, ¿cómo va a ser tan fácil? ¿Cómo me va ahora a ofrecer? Sí, Claro, sí, total, total. envenenado, ¿no? Como un regalo envenenado también, ¿no? Desde el huérfano, porque por ahí, digamos, la persona lo ha vivido, ha vivido ese envenenamiento, ese regalo envenenado en algún momento de su vida, ¿no? Entonces, de alguna manera, siente que eso, digamos, marca el sello, ¿sí? Marca esa impronta y por eso se generan esas zonas de confort, ¿no? Es estar siempre, digamos, tropezando con la misma piedra. Pero me parece interesante para entender, digamos, estos arquetipos. Obviamente, ¿no? Nos puede ayudar mucho nuestra carta natal, ver nuestra carta natal, qué signos, qué planetas, digamos, son dominantes dentro de nuestro mapa natal, entender estos dos arquetipos, ¿no? Inocente en contraposición con el huérfano, o esta cuestión, digamos, ¿no? De la confianza versus la desconfianza, la abundancia versus la carencia, ¿sí? Digamos, y cómo de alguna forma se representa en mi vida, en qué ámbitos yo puedo ser el inocente. Por ahí también, ¿no? Si tengo esta sensación, esta vivencia, ¿no? De la carencia muy fuerte, bueno, ¿en qué situaciones, en qué ámbitos, en qué contextos, con qué personas siento abundancia? Y realmente, ¿no? Poder, digamos, ponerle en la lista de mis prioridades y darle mucho más espacio en mi vida, porque hay una necesidad de conectar también con eso, ¿no? Para que no sea todo el tiempo ni un extremo ni otro y, digamos, que puedan convivir, ¿sí? Esos dos arquetipos, ¿no? Todos, ¿no? Como si pudieran convivir todos. ¿Sí? Entonces, me parece como interesante. Entonces, también tengo un Saturno en casa uno, un Sol conjunción Saturno, una Luna cuadratura Saturno, ¿no? Cualquier aspecto, digamos, de Saturno, sobre todo a planetas personales o en casas angulares.
tengo mucho predominio del signo de Capricornio o de Virgo. Bueno, probablemente el arquetipo del huérfano resuene bastante en mi vida, esté presente. En cambio, un Júpiter angular, mucha energía de Sagitario, mucha energía taurina, bueno, hay algo por ahí también, de esta inocencia, ¿sí? Lo jupiteriano también nos remite, digamos, al arquetipo del explorador, ¿no? Y esta cuestión, Júpiter también como regente de Sagitario, un signo de fuego, digamos, hay algo mucho más activo, ¿sí? En el inocente, como decía, ¿no? El arquetipo del inocente hay algo mucho más que voy fluyendo en el río de la vida, tal cual vaya la corriente, ¿sí? Y digamos, lo jupiteriano en su costado, ¿no? También conectado con esa intuición del fuego, esa flecha sagitariana, tiene mucha más direccionalidad. No es que haya un arquetipo que es un signo y es solo Claro. eso. No es, la astrología no es 2 más 2, 4, ¿no? Sino que es un lenguaje simbólico. Digamos, hay algo mucho más amplio, ¿sí? Y extenso, y también cómo resuena en cada una de nosotras. Pero como Y para de tener alguna hecho, también, referencia. también funcionan como fractales, entonces a veces dentro del mismo símbolo pueden haber momentos en que se manifiesta más por un tipo de arquetipo y en otros momentos por otro, Ujú. porque luego es eso, también es la junción de todas esas características que luego va a expresarse de una manera o de otra, que a veces incluso Júpiter también en alguna situación puede conectar con esta parte más de carencia o de obstáculo. O sea, no es siempre únicamente el crecimiento, o Mm. puede ser el crecimiento, pero ¿con qué precio y con qué coste? Y entonces ahí también se encuentra con Claro, sí, posibles lo obstáculos. jupiteriano y lo sagitariano conectan mucho con la carencia porque es con la frustración, ¿no? Porque y es lo que lleva peor también, ¿no? En algún punto lo jupiteriano y lo sagitariano, o sea, hay tanta expansión, tanta cuestión grandilocuente de abundancia que, digamos, la mínima cosita es una frustración de eso grande, ¿no? O sea, si quiero ir, ¿no? Muy lejos, digamos, hay algo que el mínimo obstáculo es frustrante, entonces también está en contacto con la frustración, pero desde otro lugar, ¿no? Como querer, Sí. digamos, también, ¿no? Ir más rápido de lo que uno puede, ¿no? A veces también con lo jupiteriano, cuando hay mucha presencia de Júpiter, ¿no? Un Júpiter muy dominante, o muchos Sagitarios, sí, o sea, como que hay algo también donde no mido, ¿no? Siempre quiero más. Y entonces ahí está el contacto con la frustración. Son obviamente, ¿no? Diferentes maneras de vivir esa frustración. Como que hay algo también desde lo capricorniano saturnino que de alguna manera acciona esa frustración. O sea, es como algo intrínseco. ¿No? Es como Ya. esto, se me abren las posibilidades. No, porque tengo que cerrar, porque tengo que frustrar eso, ¿no? No puedo conectar con esa abundancia. En cambio, los jupiterianos sagitarianos, claro, conecta con la frustración también, pero cuando está en pleno vuelo. Ya. Bueno, no sé si, creo que bueno, ha quedado como claro o tener un poquito de mayor claridad de estos arquetipos, de cómo nos pueden ayudar también conocerlos, ¿no? Y ver, digamos, con cuáles nos sentimos o sentimos que están más presentes en nuestra vida, cuáles no, ¿sí? Y un poco también, ¿no? Siempre decimos en astrología, digamos, hay algo, si yo me rigidizo mucho en una sola energía, o sea, todas tenemos los 12 signos del zodíaco en nuestra carta natal y tenemos todos los planetas, todos los personajes míticos los tenemos, ¿no? Dentro de nosotras. Entonces, siempre que nos identificamos y nos aferramos más a un cierto tipo de cualidad, bueno, ahí me estoy perdiendo el poder conectar con esa gama de posibilidades, ¿no? Y creo
digamos que el trabajo también astrológico y de conocimiento, digamos, de la astrología, de nuestra carta natal y de los tránsitos, tiene que ver con eso, ¿no? Con probarnos en diferentes personajes, con diferentes vestuarios, en diferentes locaciones, ¿no? En diferentes escenarios, y poder, digamos, conectar con toda esta paleta de colores, ¿no? Que tienen estas 12 cualidades energéticas de los signos. Total, total. Sí, es poder ir visitando cada compartimiento de lo que nos concierne, ¿no? Porque somos todo eso. Entonces es poder permitirnos también eso, cómo soy cuando visito esta parte que no es tan conocida o no es tan afín a mí. Porque la que es afín ya sale innato, o sea, ahí no hay que hacer esfuerzo. Es también poder reflexionar en, vale, realmente en este tipo de energía me cuesta o no me es nada afín. Entonces, bueno, pues de una manera intencional querer ir ahí a visitar esa energía y ver qué pasa. Genial, pues vamos a dejarlo aquí y nos vemos en el próximo. Espero que os haya gustado. Un abrazo muy grande. Un abrazo, Chao, hasta Beto. pronto. Chao.